buenas noches, ¿cómo están, querida comunidad? Estamos aquí miércoles 9 de abril cumpliendo nuestro compromiso del live en Tras la Armadura. Hoy tenemos meditaciones de la temporada 1, heridas invisibles, almas invictas. Pues es como queremos o como hemos diseñado que vamos a terminar todas las temporadas. Vamos a darnos un tiempo para meditar sobre el contenido, cruzarlo con algunas teorías que se presenten en esa temporada, para no simplemente dejar pasar el contenido y que vaya quedando de pronto como un contenido plano, sino aportando, dándole una nueva, o sea, dándole una visión diferente, haciendo hace 8 días con el live de Nini Roncancio, que ella hizo un muy buen trabajo haciendo todo el cruce entre el libro de Víctor Frank y la misma temporada. Entonces, eso es lo que queremos, más que generar contenido, queremos es hacer aporte. Voy a invitar aquí a mi amigo Samael a que se nos una al live, que ustedes saben que pues es nuestro co-host, nuestro amigo con el que hacemos siempre los live y generamos el contenido. Por otra parte, también queremos contarles en qué estamos trabajando, a donde al final del live les vamos a contar hacia dónde queremos llevar el Tras la Armadura Project eh, y demás. Eso es como fundamental. Porque me dice que Samael le está pasando algo. Debe ser que ya pronto. Sama. Siempre que me conecto sale con la cámara del otro lado, qué locura. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué más, Sama? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la Bien, causa? bien, John, con un frío agresivo, Sí. eh, llegando a la casa, em, contento, John, como siempre, metiéndole ánimo al día. Bueno, ¿Qué tal? sí. No, excelente, Sama. Estaba iniciando la parte del live, dando saludos y contando que lo que hemos diseñado es que después de cada temporada y después del capítulo de Nini, donde ella analice el libro de la temporada, nosotros lo que vamos es a cerrar con un capítulo un poco de meditación y de análisis también de la temporada, pero con otros autores, y en este espacio lo vamos a tomar también para contar hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. De eso era lo que estaba hablando Samael. Full, full. Yo creo que el proceso fue supremamente gratificante, John. Yo creo que todos tuvimos un momento muy especial, tanto los participantes en los diferentes episodios, nosotros acompañándolos a ellos digámoslo que en la entrevista al programa y todo el asunto. También muchas personas que vieron los episodios y que se conectaron con nosotros domingo a domingo para ver qué episodio nuevo llegaba, cuál era la nueva historia que se iba a tratar en ese episodio. Digamos que todos logramos crear una comunidad alrededor de los episodios de Tras la Armadura, y esta primera temporada, John, que curiosamente hoy, precisamente 9 de abril, Día de las Víctimas en Colombia, de las víctimas de nuestros hombres y mujeres que han sufrido afectaciones en el servicio. Curiosamente hoy estamos nosotros cerrando esta primera temporada
que la dedicamos, que la dedicamos con todo el respeto, con todo el cariño y con todo el reconocimiento a esos hombres y mujeres que todas las personas que se conectaron dentro de la armadura conocieron, ¿sí? Conocieron la historia de su vida, el proceso de dejar la armadura y mostrarse el ser humano después de la armadura, cómo ese ser humano enfrenta nuevos desafíos, cómo a todos nos ha tocado llegar a unos nuevos escenarios de vida, cómo logramos abordar esos retos, John, esas nuevas vivencias que en diferentes escalas puede que cada uno la tenga que vivir de una forma distinta, ¿no? Pero que en últimas son retos y demuestra pues la capacidad que hay de colgar el uniforme, de haber sido militar, policía, soldado, y estar ahora eh, buscando una nueva resignificancia, decía Nini, no sé si es así como lo decía ella, Reingeniería. una reingeniería que nos lo decía Nini desde el escenario, desde, la, desde el escenario profesional de una psicóloga, cómo abordamos ese proceso de reingeniería, John, y que lo hemos hablado en muchos escenarios. Para algunos veteranos ha sido más complejo que para otros, pero en últimas todos estamos haciendo la tarea de avanzar en el proceso, ir recibiendo, digamos, lo que esos escenarios como van llegando y coloquialmente ir atendiendo cada cosa en el momento en que va llegando. Sí, así es. Dame 2 segundos, yo le doy un saludo a la gente que está conectada y Full. pedirles un favor a los que están llegando, denle en el avioncito, compartan para que más gente llegue a un live. Pero mire que nosotros queremos en este momento pedirles un favor a ustedes que nos están escuchando en este momento y a los que nos escuchen posterior. Siéntanse en la tranquilidad. Nuestro correo es info@traslarmadura.com, de enviarnos un correo de feedback, enviarnos un correo de sugerencia de qué podemos mejorar, porque en últimas nosotros estamos trabajando de manera altruista, pero también queremos ir mejorando, queremos llevar contenido de pronto que pueda tener más alcance, y eso solo se logra con el feedback que pueda dar Rafa, Tito, Coman Fernández, Cristian, Dylan Telles, Alex Caldas, Camilo Moreno, Galán Pres, Rogelio, Daniela. Siéntanse en la tranquilidad, por favor, y envíennos el feedback, porque pues nosotros hacemos el contenido, pero estamos de pronto con una visión, pero ustedes que lo escuchan en la tranquilidad de sus casas, haciendo alguna otra actividad, nos pueden retroalimentar, y seguramente nosotros acogeremos esas sugerencias para ir mejorando. Entonces, eso es como una bonita oportunidad de decirles, y vamos a estar recordando como ese mensaje en este live, porque es valioso tener un feedback y una conexión desde la audiencia. Por otra parte, estamos alineados con Sama en la construcción y en todo lo especial que ha sido visibilizar esas 10 historias y las otras 10 y las otras 10 y muchas historias más que queremos visibilizar. Resulta que esta semana tuve la oportunidad de encontrarme, yo estoy un convencido en que entre Dios, creador del universo, respetando la creencia de cada quien, pero yo creo de esta manera, Dios y él como creador del universo. En la medida en que usted se mueva, Dios y el universo le ponen las cosas en el camino. O sea, la demora es que usted se mueve y empieza usted a ver, ¿sí?, las cosas en el camino.
eso también hablan como el fenómeno del carro rojo, ¿no? Tan pronto usted se compra un carro rojo de X marca, sale a la calle y empieza a ver más el carro, su mismo carro, lo Ujú. empieza a ver con más frecuencia, cosa que antes no pasaba, de alguna manera porque el cerebro y el universo como que le pone eso. Oiga, y me encontré una frase que me estalló la cabeza que dice, en el libro de la vida de todo soldado, la milicia es tan solo un capítulo, no toda la historia. Que eso es lo que hacemos, que eso es lo que queremos nosotros mostrar acá. De voltaje. El capítulo, más allá el capítulo, pero es cómo continúa ese libro de todos los soldados y policías que hemos traído acá. Porque de cierta manera, en algún momento, los que estuvimos sirviendo, creíamos, yo creí que ese capítulo mío era mucho, o sea, que tenía 200 páginas más. Yo lo creí, o sea, Está viejito, está sí, viejito. yo lo creí. Ahora me ha costado, no, ahora he transitado en cerrar el capítulo y empezar el nuevo capítulo, que empezar el nuevo capítulo es la hoja en blanco de la que muchos nos han hablado y que hay que empezar a moverse poco a poco. Entonces dije yo, eh, date cuenta que es algo muy cierto, pero lo que más me gustó es que es el libro de la vida de todo soldado, de todo, o sea, no de los soldados de Colombia, no de los soldados de Colombia, no de los policías de Colombia, no, de todos los soldados, o sea, de todos los soldados del mundo, además, porque esto se extrajo fue de una, de una información norteamericana, ni siquiera fue de Colombia, más específicamente del Marine Corps. Entonces dije yo, wow, o sea, increíble cómo esta fenomenología es más, es más extensa de lo que Samael y yo hemos podido de pronto darnos cuenta. Claro, es universal, John, es universal. Por el tema del servicio, ¿no? El tema del servicio. Pues, obviamente la estructura social, la estructura de la sociedad construida según... ese libro es muy bacano, el de Harari, el de Animales a Dioses. El man lo habla y claro, el proceso mediante el cual el sapiens se fue organizando, se fue, digamos, que encontrando en el lenguaje, de pronto en la escritura, de pronto en ir contando y creando mitos, también lo hablan allí. Pero hubo un momento en el que el sapien encontró en quedarse en un sitio, ¿sí? En quedarse en un sitio, encontró la comodidad de construir un refugio, de empezar a crear comunidad, de no exponerse a las inclemencias del clima, de no exponerse a las fieras y tal. Pero después de eso, cuando viene la época de lo que es sembrar alimentos y la Agricultura. domesticación, pues claro, bueno. Entonces también empezó a evolucionar ese tipo de sociedad y necesitó o requirió de que una parte de esas personas que se habían, digamos, lo que unido en torno a, se dedicara al cuidado de esos excedentes de alimentos, de animales y tal, para que el resto pudiera continuar con el proceso social, digámoslo, de generar ese tipo de alimentos y tal. Desde allá viene el asunto. Desde allá viene el asunto de la creación de los cuerpos de seguridad, de la creación de los ejércitos, y bueno, y más adelante la misma interacción social, huevón, pues se empezó a generar los conflictos, los choques por la tierra, la posesión de las riquezas y tal. Y ahí está, ahí está. Entonces, a medida que van pasando las generaciones, John, pues uno va leyendo las historias, por ejemplo, Hemingway, cuando escribe Adiós a las armas. Sí, el man escribió un capítulo de su vida, un escritor famoso, un man durísimo, que le arranca a usted tres lágrimas cuando llega al final de esa historia tan cabrona que le tocó vivir al tipo. Y el man, pues, lógicamente se acaba la guerra, que ese es el fin
último el soldado, ¿no? El soldado va a la guerra porque, pues, en últimas le toca ir a aportar ese grano de arena que le exige el país en medio de esos conflictos y tal. Pero después de eso vienen unos procesos que solamente tiene que vivir el que se expuso y que portó las armas, ¿sí? En ciertas escalas, Johnny, o en cierto nivel, el país que sufre un conflicto asimétrico, irregular o como lo quieran nombrar, y que ha permanecido o que ha trascendido la guerra en diferentes momentos de la historia, pues ha generado diferentes generaciones de veteranos que han tenido que vivir esos escenarios tan complicados y luego intentar adaptarse o reincorporarse o reintegrarse a una vida o a un escenario civil que como sigue en medio del conflicto, John, como sigue en torno al conflicto, pues lógicamente que le va a ser un poco más difícil esa transición. ¿Sí? Es un tema, es un Sí, tema que le añade un poquito de conflicto al asunto. así es, que le agrega como más variables, ¿no? Como Ah, variables externas. Pero mira, entrando un poquito como en el grueso del programa de hoy, o de la fase central, es Heridas Invisibles y Almas Invictas. No fue otra cosa más que un homenaje a todos esos soldados y policías que siguieron de pie, con la frente en alto, luchándola, guerreándola, aún después de que se acabó el servicio. Digamos que es como el centro, ¿no? Y recuerdo mucho las palabras de Julián Barrero, que me gustó mucho porque él decía, repitió frecuentemente, dijo, día tras día tras día, trabajo por traer un plato de comida a mi mesa, dijo, ¿no? ujú. Esa frase a mí me parece que es tan diciente porque él no está hablando de en un año, de mi proyecto a corto plazo, a 5 a 10 a 20 que es un poco en lo que a veces nos enredamos, ¿no? Que, como que nos enredamos con eso allá lejano, ¿no? Julián dijo, no, día tras día estoy ahí camellando por mis hijas, camellando por mi esposa, trayendo un plato de comida y estoy trabajando. Ven, pero ¿y con qué libro, con qué tú inspiras? Yo no, yo Sí, no veo, claro. yo no veo televisión. Yo a veces cuando me levanto con mis dolores de mi amputación, pero yo solo necesito voltear a mirar al cuarto de mis hijas, verlas y decir, me tengo que parar, me tengo que parar. Y entonces allí encontramos cómo Carl Jung, que es el psicólogo, digamos que humanista del siglo XX, muy importante, dice cómo el proceso de reconstrucción y reinvención personal marca, o sea, marca un hito en la vida de todos los individuos que estamos transitando acá. Y ve usted que después de esta etapa, después de esta temporada, lo que usted creía, lo que usted creía que era una dificultad o era un problema, tiene que Claro, replantearlo, o sea, tiene que reevaluarlo, claro. si de manera consciente escuchamos las 10 temporadas, simplemente usted dice, miércoles, o sea, nada es mejor ni peor, ni hay problemas más grandes ni hay problemas más pequeños. Pero sí, indiscutiblemente, usted tiene que replantearse y decir, de pronto, donde estoy viendo ese gran problema, no es tan gran, es un problema, tengo que enfrentarlo, pero aquellas personas pudieron enfrentar problemas definitivamente mucho más grandes y lo sortearon. Claro. Seguramente, John, que sonará muy coloquial, ¿no? Pero puede que algo en lo que uno creía que era un problema supremamente grande, terminaba siendo un paseo de olla, hablándolo coloquialmente, frente a otros escenarios en los que realmente las personas demostraron unos niveles de resiliencia
superiores a cualquier cosa de lo que uno se puede imaginar. ¿Sí? Y digamos lo que no fueron, no fueron, es que me contó el amigo de un primo tercero y de un lejano y tal, ¿no? Aquí vinieron las personas que vivieron las historias y que nos contaron esa historia en particular. Y clave, John, algo, clave un tema. Nosotros, obviamente que nuestro círculo y con las historias que nosotros contamos o las historias que nos acompañan, pues lógicamente son de esos excompañeros que tuvimos en el servicio, de esos militares, policías, infantes de marina, aviadores que conocimos en el servicio, pero, pero hay historias que son similares en otros campos de la vida y en otros escenarios laborales, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que trabaje 20 años en una empresa X y que a los 20 años sucedió tal situación y sale de esa empresa en la que ya había, digámoslo, generado eh, toda una serie de actividades, seguramente unas rutinas de año tras año tras año, y al verse enfrentado a ese nuevo escenario, podría sí o sí, John, podría sí o sí utilizar las herramientas que le cuenta al veterano de las fuerzas militares para adoptarlas como propias, sin ser veterano militar, adoptarlas como propias para poner en práctica un plan para avanzar en su proceso de transformación, como le decía Nini en el live de hace 8 días. Sí, de su reingeniería. Exacto. Y mira que continuando de pronto con otro aporte que me pareció todos, o sea, al final le logramos sacar un aporte a todos, pero lo cruzamos a Julián Barrero, lo cruzamos con Carl Jung, que es un humanista, o sea, que es alguien que habla de eso, que siento que en el proceso formativo, mmm, la necesidad de ir a enfrentar la crueldad de la guerra, de una u otra manera tienes que blindar, tienes que, no quiero decir opacar, sino tienes que blindar un poco esa humanización, ¿no? Porque pues la guerra no es humana. O sea, ninguna guerra es humana, no puede ser humana, ¿no? O no está humanizada, digámoslo de alguna manera. Por eso hay digamos que unos conceptos de derecho internacional humanitario en la guerra, ¿no? Es que no puedes humanizar algo que ya no es, que por sí está en contra. Pero tenemos a Carlos Montoya, que fue nuestro primer veterano, que de una u otra manera tenemos una gratitud extra. Madura contándole la idea y dijo, voy, cuenten conmigo. Sí, claro, Y de una. allí con Carlos encontramos que la pérdida y el vacío que él muestra, la pérdida de su visión y el vacío que él muestra, son pruebas de la transitoriedad de la vida. ¿Y sabes quién hablaba de eso? Marco Aurelio. Marco Ujú. Aurelio, el gran emperador romano, escribió sobre la pérdida y el vacío como eran parte del tránsito de una vida, que fue de lo que él no, que fue de lo que habló Carlos. Yo perdí la capacidad de la visión, pero encontré otra manera de ver la vida y él nos lo mostró como hoy es un profesor de una prestigiosa universidad, tiene su canal de YouTube, pero y todo su proceso de formación, ¿no? Y me hizo acordar, vi un comercial alemán donde dice, ¿cómo es vivir en un mundo que no está hecho para ti? Entonces, muestran en el comercial que todo el mundo está, o sea, todo el mundo, como las calles, ¿sí? Como toda la, Sí, el está escenario. diseñado
para personas con discapacidad. O sea, que en ese comercial los discapacitados son los que están completos. ¿Me hago entender? Ok, Entonces, ok, entonces ok. todo está diseñado para gente en silla de ruedas. Un ejemplo. Entonces, lo que son unas escaleras son rampas. Y los que van en la Ujú. silla de ruedas van tranquilos. El que va caminando se resbala, se cae. ¿Sí me entendés? Ya. Las Ajá. bibliotecas están diseñadas solo en braille. Todos los libros están en braille. Entonces, el que puede ver va, abre un libro y no tiene cómo, ¿sí me entiendes? O sea, no Sí. tiene cómo tener acceso. Entonces, el comercial, la historia de Carlos y anclarlo a una de las meditaciones de Marco Aurelio nos da una vigencia y un aporte en la temporada uno de que a veces sufrimos en el vacío o en la pérdida, pero tenemos que detenernos a decir, es transitorio porque estamos vivos. Y tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Y tenemos los ejemplos. O sea, estos 10 episodios de la primera temporada son el ejemplo claro, vivo y tangible, John, de que esas meditaciones eh, son vigentes en el 2025 y las podemos aplicar los que en este momento estamos, digamos que ya hicimos un tránsito un poco más largo y lo pueden empezar a aplicar algunos que en este momento estén ya empezando a tomar decisiones de después del servicio, ¿no? Así es. John Afanador, Nini logró encontrar, yo creo que la mejor teoría que hizo match con John Afanador con Víctor Frank, que esa la dejamos ahí, la discutimos con Samael y dijimos, no hay una mejor, y es simplemente la búsqueda de ese nuevo sentido después de la tragedia, ¿no? Sí, Víctor Frank lo trata en su libro y John Afanador lo materializa con su espíritu y con su energía. Entonces allí Nini, John y Víctor Frank hacen de esa historia de John Afanador ese sentido de busquen un sentido a su vida todos los días, sin importar el que sea, y ojalá sea algo que lo determine, que le permita siendo, o sea, que lo haga feliz, que lo haga sentir pleno. claro, Rochi, Rochi nos dejó una gran enseñanza que es eres productivo hasta que o sea, hasta que estés vivo. claro, Hasta que estés vivo eres productivo. O sea, no se trata de una asignación de retiro o ni siquiera de una pensión, porque lo que dice Samael, no se trata solo de esto de decir que son veteranos, porque hay gente que no son veteranos, pero que atraviesan por las mismas cosas. Una persona de 62 años es absolutamente joven, 62, 64. O sea, no, sí. no no puedes trabajar 1.200 semanas para recibir un dinero y vivir solo 2 años y morirte. Pues no, ¿sí? Claro, ¿Mm? claro, no, lo que pasa es que uno a veces entra como en cierto escenario tabú que después de cierta edad uno ya lo que fue. No, no, hay muchos ejemplos en los que uno puede apalancarse para entender que cada etapa de la vida, inclusive etapas avanzadas, son etapas en las que el ser humano disfruta y puede seguir disfrutando mucho más allá de lo que normalmente la gente, digamos, lo que tiene el concepto de ciertas edades para vivir ciertas cosas, ¿no? ¿Y Así te es. acuerdas de pronto en alguna época cuando uno veía los que estaban en once bachillerato que tenían bigote y bozo y tal, y uno veía, uy, esa gente tan grande. Y entonces uno, digamos, lo que asimilaba que ya una persona de 50 años ya era la tercera edad. Y vamos a ver hoy que una persona de 50 años tiene figura más atlética que hasta una de 20. Así No, es. oigan, Eh, entonces con Rochi logramos hacerle ese match con Séneca, que es uno de los padres del estoicismo, donde él insiste en que la productividad es eso, la productividad es estar vivo.
Si estás vivo, eres productivo, porque eres tú quien decide qué hacer con tu tiempo. De Roger, Roger hace su reingeniería, Sí. pero encontrando algo que a él le gusta, que es el litigio, y cómo logra traer a su vida, o sea, cómo lograrle sentido a su vida a través de las otras causas que requieren una ayuda para la cual él se preparó. Entonces, con Roger encontramos ¿cómo se llama? Un match o se alinea mucho con Epícteto, donde dice defender las ideas y las ideas que no puedes controlar y enfocarte en tus deberes es parte de lo que hace Roger, ¿no? Al ayudar a través de defensa para esos problemas que Sama y yo de pronto, y mucha gente sabrá. Mire, el solo hecho de tener una investigación o tener, ya eso hace ¿cómo se llama? Una piedra Claro. gigantesca que con que solo una persona, en este caso el abogado que es Roger, le diga, yo estoy aquí y voy a hacer lo posible por defenderlo, yo creo que no le puede quitar el 50% de la presión, pero le alivia, ¿o no, Sí, Sam? claro, claro, totalmente. Y más si es y más si también es veterano, John. Y más si también es veterano porque transitó el mismo camino que la persona a la que está representando tuvo que transitar. Entonces, digamos lo que se puede poner en las botas de la persona a la que está ayudando jurídicamente a salir de un impasse. Y es más, por ahí lo vi conectado haciendo live en TikTok. Oh, sí, El, claro, claro. Y es que ese es el escenario donde tiene que batirse en la persona que ha adquirido ciertos conocimientos y los quiere poner al servicio. ok. De los medios masivos de comunicación hoy día no necesariamente tendrá que ser el noticiero, la radio y tal. Las redes sociales han acaparado, digamos, lo que todo el espectro de la comunidad, de las comunidades. Entonces ahí está el hombre en su live en TikTok y lo vi súper bien. No lo he visto. No lo he visto porque es que a mí me parece, yo le hablaba a Samael, a mí me parece que TikTok es una de las redes sociales con los algoritmos más agresivos, o sea, Claro. más agresivo. Entonces trato de estar un poquito lejos de TikTok porque Termina ahí dándole no, al scroll. ese algoritmo de TikTok me parece muy agresivo, a mi modo de ver, ¿no? No, hay que hay mucho A mi modo de ver. contenido, John. Tiene muchísimo, muchísimo para mostrarle a usted. Les Ujú. puede durar horas ahí. Bueno, luego encontramos a Alexander Caldas, que nos dio el aporte de la meditación y el entrenamiento de la mente. Y el papá de las meditaciones es Marco Aurelio. Ujú. Y volvemos allá, como él, siendo emperador de ese imperio, tenía que dedicar 1 hora o 2 horas al día a meditar. Logró meditar y escribir en lo que pensaba. Entonces, Alexander es la prueba de hoy de cómo dedicarle tiempo a la mente es importante a través de la meditación. Él nos insistió que esa fue una herramienta muy valiosa para el crecimiento de él y para superarlo. Yo tuve que confesar que no lo logro, o sea, que no logro, que he intentado, pero no logro meditar. Lo seguiré intentando hasta encontrar. No sé si es que el problema es en la meditación que estoy haciendo o no sé si es que tengo conceptualizado mal la meditación porque yo estoy Ujú. esperando es como quedarme en blanco, pero no logro. Entonces, pues no sé, En la tendré que seguir, meditación. pero Alexander lo corroboró. Nosotros hicimos como una pequeña investigación, sí, investigación, y podemos decir que la meditación no es de hoy, viene de mucho tiempo atrás y hoy esa herramienta la utiliza, la utiliza Alexander. Tema clave con Alexander, John. Tema clave. El carácter con el que obviamente llega tras la armadura Alexander Caldas y
el romper el paradigma de esas cosas no se hablan o esas cosas no se dicen, porque pues normalmente, y él nos lo comentaba en su situación propia, lo que le tocó vivir cuando manifestó que tenía algunos problemas de depresión y tal, cómo de pronto los escenarios en los que uno está desarrollando sus actividades laborales, en ese caso el ejército, entran en choque con la persona, con el ser humano que se encuentra enfermo y que manifiesta una enfermedad y que no puede seguir el ritmo que normalmente ha llevado, ¿sí? Entonces se volvió tabú decir que la persona tiene cierto tipo de enfermedad porque entonces ya lo van a empezar a señalar y tal. Entonces, yo creo que el episodio de Mi Coronel Caldas es un episodio que rompe paradigma, John, que demuestra coraje y que demuestra él no lo decía en el episodio, John, una profunda voluntad de ayudar y de contarle a las demás personas esos procesos por los cuales tuvo que pasar él. Y lo pusimos nosotros en un estado, John, de tras la armadura, en el que decíamos, hey, hey, nosotros no somos psicólogos ni queremos dar dictámenes médicos, ni psicológicos, ni nada. Simplemente estamos visibilizando ciertos temas que las personas que los han enfrentado los han comentado para ayudar a nuestras comunidades. Pero lo que sí es clave es que hay que ir a donde el mecánico del, del, del cerebro al que se encarga de hacerle el mantenimiento allá, a decirle, oiga, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me pasa tal cosa, para poder recibir una ayuda. Sí. Elber nos dejó el aporte Elber nos dejó el aporte de no, no tiene esperanza quien ya murió. Claro, No tiene esperanza quien ya murió. sí. Yo quedé en este estado, pero tengo esperanza. ¿Sí? Ahí la soltó así, tal como Digo, lo no, el que digo. murió ya quedó sin esperanza, pero yo como no me morí, yo todavía tengo esperanza. La Y figura, allí, y allí encontramos la teoría de Joseph Campbell, que es el camino del héroe, ¿no? ajá, Todas las dificultades para llegar a dónde? Al hogar, para llegar a la familia, que fue como ese elemento. Yo le cuento una cosa, varias partes de la temporada me llegaron, me llegaron a mis problemas, a mi entorno, no problemas, sino bueno, a a tu mis pellejo, cosas. Dime, al sí, pellejo. eso, sí, a mis propios demonios, pero yo recuerdo muy bien las palabras de Andrea, las palabras de Andrea para Elber, estando Elber entrando como a su estado de inconsciencia y demás, que le dice, mire, usted ya hizo todo por nosotros, usted es un buen papá, usted todo bien. Pues más o menos, ¿no? Le dijo, "Mm, si te quieres ir, vete. O sea, da como la tarea, check. Sí, qué nivel, qué nivel. O sea, si te quieres ir, vete. Pero si te quieres quedar, te prometo que voy a hacer tus manos y tus piernas hasta que estemos viejitos. Para a mí ese puntico me pareció que fue de un nivel de, o sea, de un nivel de desprendimiento o de un nivel de, no sé cómo llamarlo, Lealtad. de desapego, porque este es otro punto que Elber también de pronto nos cuenta. A todo lo que tú crees que debes estar aferrado, un día la vida te dice, marica, Sí, suerte. o Ah, sea, no vale nada. Puedes tener tu estatus, puedes tener tu carro, puedes tener lo que sea, pero un día el creador, el Dios de la vida te puede decir, te voy a quitar todo en medio segundo y solo te va a quedar, y a Elber en ese caso particular, solo le quedó la familia. A veces uno vive guardando una loción que para echársela quién sabe cuándo, o no se pone la camisa porque quién sabe, sí, porque se daña,
o no salgo a correr porque se me dañan los tenis, o no voy a, ¿sí? Cosas del apego que siendo, pues, que siendo consecuente con la temporada y con los análisis, te puedes llevar sorpresas, te puedes llevar sorpresas como la que nos mostró Albert, Elbert, la demostración de desapego de la esposa y cómo todo el camino del héroe de Joseph Campbell y de Elbert terminan en un hogar que es el de Elbert, ¿no? Sí, si no, sí, o sea, digamos que ese es el camino del héroe moderno. Sí. El camino del héroe, la vieja guardia, el que lo quiera leer, vaya y busque la Odisea. Sí, por algo hay mucha gente llega y dice, uy, no, le tocó una Odisea. Le digo, no, es claro, lo que cuenta Homero en ese libro, esa cantidad de cosas que tuvo que vivir este man para llegar a su casa, a su Así, casa. así es. Viene Julián, que ya lo hablamos, luego viene Juan Camilo, que lo cruzamos también con la meditación de Marco Aurelio, porque eh, Juan, Juan Camilo nos demuestra que lo importante está en lo esencial, en ser capaces de respirar, en ser capaces en lo esencial, para lo que no se necesita dinero, en poder abrir los ojos y ver, en poder respirar, en poder, ¿sí? Sí, que, Y allí, y allí recordamos el libro que les recomendamos como en de los primeros capítulos, que es las riquezas que, que el dinero no puede comprar, ¿no? Y esas riquezas son darse un caminar media hora, 40 minutos por alrededor de donde tú vivas, poder respirar, poder bañarte, poder, ¿no? Juan Camilo no lo retrata muy bien. Marco Aurelio insiste en que no importa el oro, no importa nada, lo único importante es la esencia, que es respirar, que es ver, que es poder caminar, que es poder moverte, que es poder alimentarte eh, y demás, ¿no? sí, es que el problema, John, el problema es llegar a ese nivel en este tipo de sociedad que han vuelto a las personas de pronto en unos temas o nos ha envuelto, ¿no? Pero a veces nos ha envuelto en ciertos escenarios Sí, de consumo y, y otras cosas en las que uno cree que otras cosas son las que realmente necesita uno, ¿sí? Eh, el decir un te quiero, el poderle dar la mano a alguien para caminar o simplemente sentarse a charlar con alguien puede que en algunos escenarios termine siendo una verdadera riqueza, ¿sí? Y cuando uno de pronto lo tenía ahí y lo vivía todos los días, no decía, de pronto no dimensionaba, puede ser el escenario, yo no dimensionaba el valor de tener ese tipo de riquezas, puede que sea la salud, en el caso que lo hemos hablado con todos nuestros compañeros de esta primera temporada, y seguramente más adelante en las otras temporadas con otro tipo de historias vayamos encontrando más referencias para poder dar certezas de que lo que estabas tú diciendo es por ese lado. así es. Luego viene José Daniel, que Nini también lo logró alinear muy bien con Víctor Frank, porque en última los dos vivieron un cautiverio, ¿no? Y la Mm, libertad, usted puede estar encadenado, pero si es libre la mente, nadie lo va, sí, o sea, nadie va a lograr causarle un daño real, un daño no real, sino un daño completo, ¿sí? Los dos estuvieron privados de la libertad, pero los dos demostraron que en sus mentes eran libres y que estaban aferrados como a ese propósito mayor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro. Rosita, definitivamente Rosita también es una persona
nos deja un símil con la historia de Elber, que es rodearse de su hija, de su mamá y crecer a 31 años creo, que lleva Ujú. ella en su silla de ruedas con esa energía, con esa vitalidad, con esa vibra que emite, o sea, que sin lugar a duda dice uno, hombre, yo a veces que me levanto como un poquito, y ella lleva 31 años, sacó su hija adelante, ha representado su país en 3, 4 países más, acaba de llegar de Canadá, donde representa ante más naciones, su energía, su vibra, son cosas que nos deja la temporada uno para aportarle a la comunidad tras la armadura, ¿no? Acuérdate lo que nos decía, acuérdate lo que nos decía Rosita, que llegó el momento que ella decidió asumir sus necesidades, ser autosuficiente, digámoslo así. Y cuando ella dice, no, manda a la hija a que se vaya a estudiar al exterior y se queda sola, y todo el mundo, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y qué tal? Y que no sé qué. No, suerte. Yo me voy a dedicar a lo mío, mando a acondicionar su carro, y ella nos contaba en ese episodio que cuando necesitaba salir a darse una vuelta, tomarse un respiro, cogía su carro y arrancaba y se iba, ¿sí? Eh, Finalmente todo es de aquí, John. Finalmente todo es de aquí. Ese proceso de lograr dar ese paso, que todos, en últimas, todos los 10 episodios con sus grandes protagonistas, nos pueden llevar a decantar un tema práctico, y es toda acción tiene una reacción del paso, del Del- paso, del sí. paso, que alguna vaina pasará. Y obviamente, Muévase, sí, muévase que claro, el universo está esperando, el universo está ahí al frente, Dios, el universo, está esperando ahí al frente que usted dé el paso para empezar a ponerle las cosas ahí seguidamente. acuérdate Toca, lo que decía Coelho. Coelho en El Alquimista decía eso. El mundo conspira. El Maktub, creo que se llamaba esa vaina, weón. El mundo conspira para que las cosas sucedan. Simplemente es que hay que empezar también a movilizarse, a moverse para que las cosas empiecen a salir y a cuadrarse una con otra, weón. así es. Bueno, allí yo creo que está el aporte de la temporada uno, la teoría, eso lo vamos a estar posteando para que lo revisen. Eh, de aquí, de esta temporada uno también va a salir muy pronto, lo vamos a publicar, que es el decálogo del veterano. El decálogo del veterano para que lo tengamos, para que lo publiquemos. Y son esos 10 elementos que le van a poder, o sea, que le permitirán tener su seguridad como veterano en el tránsito a la vida, ¿no? Eh, Importante, lo, dime. no, que importante, John, eh, importante que ese decálogo, ese decálogo, lo que hablábamos que día cuando tú estuviste haciendo el camello, ese decálogo es, es un proceso de decantar todas estas horas de grabación, todas estas horas en las que nos hemos sentado, porque es que finalmente, para que todos los amigos que están aquí conectados o los que nos vayan a ver en diferido, el programa lógicamente que se graba y son horas de grabación charlando entre todos, pero al final el producto termina siendo de pronto un poquito más condensado, pero todas esas horas de grabación, todas esas horas de encuentros, de charlas, de hablar entre nosotros de nuestras historias, terminaron sumando ciertos factores comunes que se traducen en 10 puntos para que se puedan colocar en práctica. Y volvemos a decir, no solamente para los veteranos, habrán otras personas que también lo puedan utilizar para sus propios procesos. Así es. Entonces, por ese
lado está allí el aporte que vamos a estar generando en nuestras redes. Viene la segunda temporada, Sama. Cuéntanos de la segunda temporada que viene, cómo está planeada, qué va a pasar, qué podemos esperar de la segunda temporada, Sama. John, lo que hablábamos hace un momento, nosotros cuando el año pasado nos sentamos a hablar del proyecto, dijimos, bueno, nos vamos a la primera temporada con el honrar a nuestros veteranos que en el marco del servicio, en el marco de sus actividades, fueron afectados. Hecho el, el, hecho el homenaje a nuestros veteranos, pasamos a una segunda temporada donde muchas más personas nos vieron en la primera temporada y sin distingo de grados, sin distingo de países, sin distingos de fuerza a la que hayan servido, se unieron a nuestro proyecto y los pudimos tener aquí sentados charlando. El primer capítulo, perdón, el primer episodio de la segunda temporada llegará, así como llegó el primer soldado en su momento, a acompañarnos y a contarnos de sus historias. En esta segunda temporada llegará el primer general de la República contándonos sus historias después de haber dejado la armadura. Vamos a trascender un poco a otros países para hablar con otros veteranos y nos van a contar sus historias y procesos que hasta pueden sonar como coloquiales, ¿no? Seguramente cuando hicimos las grabaciones nos reíamos por ciertas cosas que comentaban que eran como graciosas, pero pueden ser que pasen allá en México, pueden estar pasando aquí en Colombia o como pueden estar pasando con algún escenario que estamos tocando en Argentina. Hemos contactado a otros veteranos, John, en Asia, en Europa, veteranos colombianos que están desarrollando sus actividades después de haber colgado la armadura y que vendrán en esta segunda temporada con nuevas historias, historias de crear negocios, historia de crear empresa, historia de perder dinero, de hacer malos negocios, de caerse, de volverse a levantar, y digamos que esas relaciones humanas que siempre han estado en torno a nuestros veteranos. Sí, vienen historias de, vienen historias variadas, Ajá. Salpicón. reales, por fuera de frontera que van a dar unos aportes bien interesantes desde ópticas similares, lo que dices tú, ¿no? Tal cual, Desde tal ópticas. cual. Recuerda un tema que es bueno que lo charlemos. El proceso oral, el proceso oral de contar historias es un proceso que construye sociedades, ¿sí? Que unifica pensamientos, que unifica personas alrededor de ideas y de procesos. La oralidad que utilizamos nosotros como herramienta o como adelanto tecnológico, si se puede decir así, como lo decía Harari en Nexus, en el último libro que sacó, eh, es la que viene a unir este proceso de veteranos Tras la Armadura, ¿sí? Es charlar, es contar esas historias, es descubrir nuevos escenarios y, ¿por qué no, que evitar que a alguien le pase algo que a otro veterano ya le pasó y vino y lo contó acá? ¿Sí? O sea, también aprender de esas experiencias que nos han venido contando los veteranos. Así es, dejar, ¿qué pasó cuando llegó la escritura a las sociedades? Ah, se van a, no, eso es del Sí, diablo, eso no, eso sí, eso se va a perder. No, porque la comunicación o la tradición era oral, ¿no? claro. Que tú has insistido en eso. La Claro. tradición era oral y cuando alguien se inventó la escritura, los contadores de historia dijeron que no, que eso. El chamán, marica, el Y chamán que dijo, dijo, no, marica, ¿y ahora quién nos va a escuchar si usted va a tener disponible? Pero nos damos cuenta que el cerebro está más diseñado para la oralidad
que para la lectura, de una u otra manera. Hay más biología en la oralidad. Y de pronto los que tuvimos abuelos o tíos, o esa gente que contaba esas historias, podía tener los nietos ahí o los sobrinos ahí escuchando al tío o a la abuela echando la historia, ¿no? Contándola, o sea, narrándola, ¿no? Narrando la historia. Entonces yo creo que en eso se fundamenta tras la armadura también, en esa tradición oral que hoy, gracias a la tecnología, pues va a quedar para hacia adelante, pues hacia adelante hasta que alguien decida hacer algo con el internet, ¿no? Nos falta la fogata, weón. Para sentarnos alrededor de la fogata a echar el cuento. Sí, sí, sí. Entonces, en eso viene la temporada 2. Van a ser 10 capítulos también. Ya Sama dijo, vamos a estar por fuera del territorio colombiano. Vamos a traer veteranos que emigraron, veteranos de otros países, o sea, que sirvieron en otros países y que va a estar muy enriquecedora. Vamos a tener los mismos horarios, domingos a las 10, vamos a lanzar capítulo, miércoles live del capítulo. Al final de esa temporada vuelve la doctora Nini Johanna o Nini Johanna con el análisis de su libro y nosotros a hacer el cierre de la temporada. Tenemos muchas ganas de aportar, de seguir aportando. El primer aporte va a ser el decálogo, pero tenemos muchas cosas ahí que queremos aportar de pronto con una visión no tanto académica, sino con un aporte también un poco literario, por llamarlo de alguna manera, o escrito mejor, un aporte escrito donde pueda ser un complemento para dejarlo irlo dejando crecer. A ustedes, a las personas que nos acompañaron hoy y que nos están viendo pues también en YouTube, en diferido, darles las gracias, decirles que hacemos este trabajo con mucho amor, de manera altruista, con mucho cariño, para ayudar, buscando un sentido en servir, que en últimas es como un llamado que nosotros sentimos que tuvimos para servir bien en la institución en nuestro capítulo anterior y que estamos también aplicando en este capítulo. Que hemos sido, hemos sido fieles a las líneas rojas que nos colocamos al inicio del programa. Unas líneas rojas en las que dijimos, bueno, digamos lo que ya bastante polarización hay en los escenarios de los veteranos, eh, hablando de temas políticos y digamos lo que ese choque entre cuál posición o postura política tiene usted y todos estos temas que han logrado dejar a un lado el ser humano, ¿sí? El ser humano, la condición del ser humano para buscar réditos de otro tipo de o observar al veterano como un valor distinto dentro de algún tipo de escenario político. Nosotros hemos mantenido nuestra línea roja que la propusimos al inicio del programa y es vamos a hablar de nosotros, no del otro o del caudillo político o de la idea política y tal, no, de nosotros, de nuestras vivencias, de nuestras historias, de nuestros procesos propios, que son los que finalmente nos llevaron a todos a portar un uniforme y al servir a las fuerzas militares y de policía de Colombia en busca de construir una mejor sociedad o un mejor país en los diferentes momentos en los que servimos. En últimas, también agradecer, John, agradecer a las personas que nos han acompañado, que nos han escrito, hey, ¿qué pasó? Que no ha salido el otro episodio y tal. No, estaba pendiente que hiciéramos este cierre de la primera temporada. Nosotros ya hicimos lo propio, una reunión interna entre el equipo de trabajo, analizamos el escenario y todo lo que hemos vivido durante estos meses de trabajo. Y bueno, solamente nos queda decir que muchas gracias a todos los que nos han acompañado, tanto los protagonistas de los episodios como todas las personas que han acompañado con su presencia cada uno de los episodios, cada uno
de los programas que hemos subido, que los han compartido o que los han puesto de conocimiento en algunos escenarios. Hey, mire, hay un programa que se llama Tras la Armadura y hablan sobre historias de veteranos, no necesariamente la historia del combate, la historia del bombazo y tal, sino los procesos humanos alrededor de eso, John. Así es. A los que nos están acompañando, info@traslaarmadura.com o en los comentarios, déjenos su feedback, déjenos su retroalimentación, qué creen que podemos hacer, qué creen que podemos implementar y estoy 100% seguro que lo vamos a tener en cuenta para seguir, pues para incorporarlo en la medida que podamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a Nini, Mats, a Tito, a Silly, a Pablo, a Horacio, a Daniel Valdés. Daniel toca traerlo aquí a que nos cuente su historia. También es un guerrero, es un guerrero. A Lucecita, a Cristian y a Daniela Mendoza. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan un feliz día, sin importar el día que sea. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.